Ahí va. ¿Cómo estás, Vane? Estoy bien. Leo, yo creo que te había avisado que la semana pasada estaría de viaje, pero creo que por mi español alguna cosa pasó y no comprendiste. Ah, sí, no, no pasa nada. Igual ya No estoy pasa grabando, nada. Vane, así que olvídate de lo que haya pasado. Listo. ¿Cómo estás, mujer? Ahora muy bien, Sí, descansada, ya, tumbada de segundo año, muy bien. sí. ¿Qué, qué se siente? Porque fuiste ¿Vos rendiste el 29 o mal no recuerdo esto? No, rendí día 6 de diciembre. 6 de diciembre. Ah, ok, ok. Estaba pegadito con Anato. Sí, Rendiste el final de esto el 6 de diciembre y el final de Anato, ¿cuándo? ¿El no, 13? yo rendí y estoy embrio día 29 Ah, y por eso, rendí por a eso. Nato día 6. Claro, claro, eso es lo que no me hacía ruido. Bien. Entonces, ¿cómo fue tu año académico? Contame. No, primero, antes que no, antes que nada, contame quién es Vanessa. Yo soy brasileña. Yo acá en Brasil ya tenía una vida, trabajaba, soy abogada, y, pero no me sentía feliz con mi trabajo, me faltaba una cosa y cuando yo, cuando conocí la UBA y que se podía estudiar en Argentina, que el acceso a la educación es tan distinto de acá en Brasil, yo ni pensé dos veces, hablé con mis padres y dejé toda mi vida y mi trabajo acá y me mudé a Argentina para estudiar medicina. Mira, Y vos sí, Vane, estudiaste Derecho allá en Brasil, terminaste la carrera y te pusiste a trabajar ya. Estabas sí, trabajando. sí, yo estaba trabajando como casi 5 años ya. Ah, un Eh, montón, claro. Trabajaba en la Defensoría Pública de Río de Janeiro. Es que Ok. parece que soy muy joven, pero no, yo tengo 32 años. Entonces ya tenía, ya tenía como, sí, de formada yo creo que sí, 10 años Ujú. y trabajaba en Defensoría Pública de Río de Janeiro como 6 años, 6 años ya. Perfecto. Vos sos de Río entonces. Soy de Río. ¿Y allá vives sola, vivías sola o cómo era tu vida allá? Prácticamente solo, porque la realidad es que vivo en la casa de mis padres todavía, pero mi padre Ujú, viaja un montón. Y conocí ujú. la uva por mi padre, porque estaba trabajando en Argentina. Y yo fui a Perfecto. visitarle en Argentina y de ahí que pude conocer un poco más la historia de Argentina y de la educación y de la uva y todo. Ok, yo te preguntaba eso porque una cosa es tener, no sé, 19, 20 años y irse a hacer vida de universitario y es como distinto, como que uno lo ve diferente. Porque vos estudiaste en Río también o estudiaste en otra parte. En Río, en Río. Ah, perfecto, perfecto. Porque uno como que piensa de otra forma las cosas, más encima vos ya estabas trabajando, imagino Sí. que fue una decisión tuya el hecho de quedarte cerca de tu familia y trabajar ahí, y pienso que optar nuevamente por estudiar en otro lugar tuvo que haber sido un planteo. Cuando les dijiste a tus, por ejemplo, ¿no? Cuando le dijiste a tus padres que te ibas a ir a Argentina a estudiar medicina, ¿qué te dijeron? Mi padre, no lo puedo creer. Está de broma, Vanessa, no va a dejar toda su vida acá para estudiar medicina. Y yo le dije, no, padres, yo sí quiero. En principio él pensó que estaba haciendo esto para estar cerca de él en Argentina, porque Ujú. en el momento que yo decidí hacerlo, estaba viviendo en Argentina. Ajá, mira. Pero sí, pero no. Fue porque acá en Brasil estudiar medicina no es para cualquiera, ¿no? Hay que tener Ujú, mucha plata para eso y no es la realidad de mis padres y yo. Entonces, la realidad es que yo nunca había ni siquiera pensado estudiar ujú. medicina. Entonces, yo, cuando conocí a la UBA y todo, yo sí pude decidir estudiar una cosa que realmente me gustaría estudiar, porque estudiar derecho fue la oportunidad que yo tuve. Entonces, Ujú. solamente quería estudiar y estudié derecho, pero realmente no era lo que quería yo.
¿Y desde cuándo vos pensabas o tenías certeza de que medicina era lo que querías estudiar? Ah, yo ya estaba buscando una otra facultad para estudiar, pero por dinero no había pensado en medicina. Yo estaba pensando algo como psicología, porque acá Ujú. es más accesible que medicina. O, Y sí, puede ser. o sea que, pero eso fue antes de derecho, o sea, vos cuando te planteaste estudiar medicina, o sea, entiendo que no te lo planteaste por un tema de dinero, pero en tu cabeza pasó como una opción, como un deseo antes de estudiar derecho o fue después. No, no, porque ingresé en la carrera de derecho, yo tenía solamente 17 años. Mi Ah, ok. madre estudiaba derecho, toda mi familia prácticamente hizo derecho, estudió derecho. Ajá. Entonces, es como yo era demasiado joven, 17 años, Ujú, no sabía lo que quieres para tu vida. Entonces, estudié lo que mi familia siempre estaba siguiendo el camino que mi familia siempre lo hizo así. ujú, Entonces, no fue realmente una decisión mía, solamente ujú. seguí lo que todos de mi familia hacían. Y cuando decidiste entonces, después, ¿cómo fue? ¿Cómo lo tomaron tus viejos Mi con el madre me tiempo, digamos? apoyó en el mismo momento. Ujú, Mi madre es mi mejor amiga, entonces ella sabía todo lo que me estaba pasando, que estaba muy infeliz en, en mi trabajo, en la defensoría y todo. Mi padre es que en principio no aceptó muy bien, pero después de ujú, percibir que realmente era lo que quería yo y que estudiar medicina era lo que me hacía sentir feliz, él me apoyó ujú. también. ¿Y en Brasil tuviste contacto con algún médico Yo o con el tengo una ambiente, amiga, digamos? no, con el ambiente no. Yo tengo una amiga que es médica, pero hace mucho tiempo que no tenemos tanto contacto, sí, no estamos tan cercanas una Ujú, de la otra. ujú. Fue una cosa Bu- que yo quería y no por influencia de nadie. Ujú. Y bien, entonces arrancaste el CBC el 2020. No, yo arranqué agosto de 2019. Ok, pero terminaste el CBC el 2020. Sí. Bien, terminaste el CBC y bueno, dijiste, bueno, ahora arranco con medicina. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cuándo terminaste el CBC? ¿El 2020? ¿En febrero del 2020 o en febrero del 2021? No, yo terminé en septiembre de 2020 por la pandemia, Ajá, porque perfecto. al principio del año no teníamos ni idea de que toda la pandemia iba a pasar. Entonces, tardó mucho tiempo para hacer los exámenes, no los finales, sí, pero rendir los parciales. Las fechas Ajá, tardaron mucho para salir. bien. ¿Y vos cuando te viniste para acá, te viniste sola o te viniste con alguien? O sea, Sola. pero ¿vos te viniste a vivir ya a Argentina o todavía no te viniste a vivir a Argentina? Sí, yo fui a vivir a Argentina en junio de 2019. Ah, perfecto, perfecto. Y viviste el 2019, que no era pandemia, estuviste todo el 2019 acá y el 20 volviste o te Sí, quedaste acá. hasta mayo de 2020. Yo volví a Brasil, mayo de 2020. Ya Ajá. estaba encerrada en mi departamento como 3 meses, no aguantaba más estar sola, solamente yo en mi departamento. Ujú. Y ahí ya te devolviste, Sí, hasta ahora. sí, hasta ahora. ¿Y pensaste volver ahora en Sí, 2022? sí, lo que estoy planeando es volver en febrero porque ahora tengo que buscar departamento. Claro, claro. Sí, es un tema todo eso. Lo de la pandemia fue porque una cosa, por ahí los que son, o sea, que son de acá, digamos, no los perciben, pero una cosa es estar en pandemia eh, en el país de donde sos y otra cosa es estar en pandemia Sí. cuando encima tus familiares fuera y es diferente, es diferente. Bueno, entonces arrancaste el primer año. ¿Cómo fue ese inicio? Fue pesado, pero una cosa que yo consigo percibir que para mí fue distinto de mis amigos es que
yo estoy acostumbrada a estudiar mucho, ¿sí? Ujú, Porque no sé si es lo mismo en español, pero para trabajar en Defensoría Pública hay que hacer concurso público. ujú. ¿Se entiende lo que Sí, es? sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces hay que estudiar un montón. Entonces yo estoy acostumbrada a estudiar casi como 14 horas al día cuando se Ujú, acerca la fecha de rendir. ujú, Entonces, en este punto, yo percibí que para mí no es que es más fácil, pero yo ya estaba acostumbrada a invertir tanto tiempo estudiando ujú, ujú, y mis amigos no, porque es la primera facultad que hacían. Pero esto no significa que fue fácil, ¿sí? ujú. Pero Incluso al final, sí, cuando iniciaste primer año, digamos, eh, sí. más o menos preguntaste, te informaste, ¿cómo fue ese inicio? No ¿Buscaste me por información de las cátedras? ¿Cómo fue? O sea, fue, sí, yo había buscado informaciones de las cátedras y buscaba a las personas que ya habían cursado el primer año, ok, pero todavía tampoco conocía mucha gente, ¿sí? ajá, Que ya había cursado. Solamente em, en Instagram yo había Indignados FMed, estas páginas de Instagram que para buscar informaciones y por eso yo decidí intentar pedir, ¿no? Solicitar a la UBA Cátedra 2 para anatomía y Cátedra 2 para historia y hembra. ok, o sea que elegiste cátedra 2 de esto, cátedra 2 de, las dos, digamos, Sí, y te asignaron las dos. las dos. Yo tengo Ah, mucha mira. suerte. Sí, me dijiste que tenías suerte. Eh, bien, entonces arrancaste. Ya más o menos tenías en la cabeza, o sea, comparativamente hablando con el CBC, de que iba a ser un poco más de contenido. O sea, ya Sí, sabías que iba a ser pesado. sí, ya sabía. Incluso yo me anoté en su introductorio. Yo empecé en Ok. febrero a estudiar locomotor. En febrero te metiste al introductorio que doy yo. Sí, Ok. Y, ¿cómo diste con el introductorio? yo estaba re perdida porque tenía la costumbre de estudiar, pero no para estudiar anatomía. Sí, es Ajá. muy distinto de estudiar los músculos, los huesos, las articulaciones, de todo. Entonces, me sirvió un montón porque cuando realmente empezó la cursada, yo ya sabía cómo estudiar, cómo buscar las informaciones. Entonces, me Ujú. resirvió. Vos empezaste, claro, claro, vos empezaste conmigo en febrero, que hicimos un introductorio y después ya en marzo arrancaste más o menos con el contenido visto, digamos, no era totalmente nuevo, digamos. Sí, porque yo Y me anoté sí, en su introductorio y en su curso. Yo hice ujú, los dos de una sola vez. claro, Entonces, yo me recuerdo que cuando arrancamos la cursada ya habíamos estudiado como 3 TPs, 4 TPs. ujú, Estábamos hasta la mano. Me acuerdo ujú. que ya habíamos Sí, sí, me acuerdo. estudiado práctica. Sí, ya habíamos estudiado un montón. No vimos Rakis, pero vimos miembro superior. Sí, 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 me acuerdo. Y bueno, contanos un poco cómo fue la experiencia de iniciar, o sea, me acuerdo, yo más o menos hablé con vos y me acuerdo que me contabas que sentías mucha diferencia con tus compañeros al principio, por esto de que, contame un poquito eso. es que en los TPs, en los prácticos, yo sentía que conocía más, que conseguía identificar las cosas en las imágenes. Esto me pareció incluso lo más importante, conseguir identificar los nervios en los prácticos. Para mí me resultaba fácil y para mis compañeros era muy difícil conseguir distinguir lo que era que, incluso si era un nervio, si era un músculo que estaba atrofiado, ¿sí? Ujú, Entonces, esto fue lo que más me llamó la atención, ujú. principalmente reconocer las cosas en las imágenes. Y era más o menos lo que esperabas de la cursada, o sea, cuando vos empezaste locomotor, el nivel de exigencia, entiendo que vos sentías que todo era más o menos como lo habíamos visto nosotros, pero
¿Vos era lo que te esperabas de una facultad pública, de medicina, algo así, en época de pandemia, digamos, pero ¿era lo que te esperabas o era más o menos de lo que te esperabas? Al principio sí, era lo que esperaba, pero la segunda mitad del año no era lo que esperaba. Es, A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? fue mucho más pesado porque las fechas de los exámenes estaban muy cercanos. Ujú, Entonces, por ejemplo, para rendir eh, el último, el último parcial de anatomía de nervioso, yo en- solamente tuve una semana para estudiar realmente, ujú, porque ujú, fue un examen por semana. Yo rendí lunes no, martes, yo rendí esto, el otro martes que seguía embrio y el viernes que seguía neuro. ujú. Entonces, esto que me pareció que fue muy pesado, incluso porque yo no tenía tiempo para descansar, porque yo rendía hoy histología y no podía descansar. Ya tenía que empezar a estudiar para embrio y después para neuro. Ah, ok. Vos cuando rendiste, empezaste el año, empezaste a estudiar, sentiste que más o menos la dinámica estaba bien y rendiste, el primer parcial que rendiste fue locomotor. Sí, Ok. ¿Te fue como esperabas en locomotor? sí, mucho mejor incluso. A mí me Ok, pareció fácil locomotor. bien. Aprobaste locomotor, perfecto. Después pasaste a Splagno. En cuanto a tus tiempos, ¿sentías que estabas bien, digamos? Cuando empezaste con Splagno, vino las vacaciones de invierno, del receso de invierno, y lo que pasa es que vos estás en la cátedra 2 de Histo y Embrio, que tienen todo como muy seguido, y como que pisa a Splagno, y después termina pisando también a las fechas de Neuro. Eh, ¿Cómo te fue con Splagno? ¿Cómo fue, cuál fue la diferencia que tenías entre Splagno y Locomotor? La diferencia fue solo cómo estudiar, porque es distinto de locomotor. Y la cantidad de cosas, de temas que hay que estudiar. Me parecía que yo estudiaba y no alcanzaba a estudiar todo, y realmente es así. Ajá. Entonces, cuando rendí el parcial de plaque, no me sentía segura porque me parecía que no había estudiado todo, Ujú, pero también aprobé el plaque, ¿no? Entonces, ujú, es por mi ansiedad. Yo ya te dije, yo soy muy ansiosa. Entonces, es como hasta empezar el examen yo estoy muy ansiosa, casi que temblando las manos. Cuando ujú, empieza el examen, yo me enfoco mucho y esto todo pasa y consigo am, ujú. poner mi atención Y, y y hacer lo esa, que corresponde. Y esa ansiedad que decís, ¿también la sentías cuando rendías en derecho? Sí, es una Ah, cosa ok, mía. ok. Ok, ok. Bien, entonces rendiste Splagno, te fue bien, y después, bueno, tenías que rendir Histo y Embrio, rendiste, te fue bien, no te quedó ningún recuperatorio de Histo y Embrio, ¿no? No, Y de esa época sería la que vos decís que se tornó un poco más caótica, digamos, que tenías menos tiempo. sí, Ter- porque, sí, puede decir, pero no, sí, decime, ¿por qué? porque no sé cómo la UBA consigue, pero cada parcial que aprobaba me parecía que tenía más cosas para estudiar, ¿sí? Es como me saco una materia de encima, pero me parecía que tenía más cosas que estudiar. Ah, cuando yo aprobé el Pláquino, yo tenía que estudiar genética y empezar a estudiar los contenidos de histo y embrio. Ujú, Entonces, cuando rendí genética, me parecía que ahora puedo descansar un poco más, pero no, porque tuve que estudiar histo, embrio y empezar neuro. ujú, Y esta fue la parte más difícil, más pesada del año, porque yo no colgué nervioso, solo en la última semana antes de la fecha del parcial de histo. Entonces yo sinceramente no conseguí estudiar como yo creo que correspondía, pero ujú. yo por lo menos miraba los vídeos
intentaba enfocar mi atención en los vídeos de acuerdo con los temas que nos decía para estudiar. Ujú, Y después de esto yo invertía mi tiempo en esto y Embro. Entonces yo me quedé prácticamente 2 meses solamente estudiando y durmiendo, ¿sí? ujú, Haciendo, ni siquiera salía de mi casa. ujú, Entonces, por esto estaba tan pesado. Las últimas 2 semanas, incluso ya eh, en el curso de final, yo ujú, sentía como las informaciones ya no me entraban en la cabeza, ¿sí? Yo hacía, intentaba estudiar, pero era como, ya no conseguía ujú. comprender tan bien las cosas, ¿sí? Estaba recontra quemada. Y volviendo a la parte esa densa que me decís que, bueno, rendiste histo y embrio, y a la semana rendías el último parcial de neuro que lo aprobaste también. Sí. Y en ese caso, ¿qué sentís que pasó? O sea, si bien es cierto, no estudiaste como pensaste, pero la aprobaste bien, más o menos, como pensabas, ¿cómo fue eso? En neuro yo me saqué un 4. Ah, ok, ok. O sea que ahí justito. Sí, justito. Ok, Hice bueno. 32 de 50, pero Viste que sinceramente, un 4 se celebra mucho más que una sí, nota alta. O yo sea, me te quedé sacás un muy 9, contenta. sí, te sacás un 9, te sacás un 10, un 8 y te sentís bien, sí, todo genial. Pero cuando te sacás un 4 es porque estabas ahí nomás. Sí, pero me parece que nervioso es más difícil para mí, más difícil es el no por la cantidad de temas. Claro. Realmente lo que me pasó es que no tenía tiempo de Ujú, estudiar neuro como yo realmente quería, ¿sí? ujú. Y después de neuro, lo que hiciste fue preparar el final de Histo y Embrio, Sí, que era el 29. sí. Yo Bien. Y con Histo 10 y Embrio, días para... ok, y con Histo y Embrio te sentías más segura que con anatomía. No, yo me siento Ok. más segura con anatomía, pero vos nos había dicho que teníamos que priorizar esto y embrio porque Ajá. es lo que tenemos que tener aprobado para estar en segundo año. Entonces, por esto yo elegí rendir el final de esto Claro. y embrio primero. Bien. Y fuiste, rendiste. Ese final no fue presencial, fue también online, ¿no? Virtual, sí, Bien, virtual. ok. En ese momento, ¿vos estabas acá en Argentina o estabas en Brasil? Estabas en Brasil. No, en Brasil. Yo Ok, sigo en ok. Brasil. Ok, ok. Bien, rendiste Istoiembro y te fue bien. No, me saqué un 4. Bueno, pero te fue bien. Aprobé, pero me Claro. saqué un 4. Da, Porque listo, esto eso es muy que difícil. mal no te fue. No, no. Ok, la probaste. Y Sí, pasaste a rendir Anato. sí. Bien. Y rendiste Anato. Y te fue bien. También aprobé. Bien. Y en todos estos exámenes que rendiste, ¿en cuál sentiste más gratificación? Perdón, no entendí, digo. En todos los exámenes que rendiste este año, que fueron varios, ¿en cuál te sentiste mejor? Locomotor. O sea que, no, me estoy explicando mal. ¿Con cuál te sentiste mejor después de haberlo aprobado, digo? Ah, después de haberlo aprobado. Neuro, ¿Neuro? neuro, parcial de Ok, neuro, porque yo ok. estaba desesperada, no había estudiado y realmente sentí que incluso en el medio del examen no me pasó lo que realmente me pasa en todos los exámenes, que no estar ansiosa mientras estoy rindiendo. Yo estaba ansiosa porque sabía que no había estudiado como correspondía, entonces Ujú. realmente tenía miedo de no aprobar. Bueno, por Entonces suerte cuando salió todo. terminé, sí, cuando terminé y miré 32, me parecía que había hecho las 50, me quedé Ujú. re contenta. Y todo este año entonces lo viviste en Brasil. ¿Y tu familia cómo, o sea, fueron viviendo tus exámenes? Sí, mi madre pobre, vivió toda la Llora- ansiedad junto a mí. pero tu ansiedad, que te ponías nerviosa o porque le llorabas y le decías que no ibas a llegar.
¿Qué aparte? Por anatomía no, pero Por, por esto sí, yo lloré un poquito. ok. Y bueno, esto lo charlaba la otra vez también, que cómo se sentía, me imagino que se sentirán bien ahora de que aprobaste todo. Sí, muy bien. Es como sentir que vale la pena Ajá, todo el tiempo que invierto estudiando, ajá. porque pasa que las personas que no estudian medicina, que no estudian la UBA, no comprenden por qué te quedas tanto tiempo encerrado en su habitación solamente estudiando. Las personas no comprenden, ¿sí? Ujú. Pero es muy difícil, al final estaba muy pesado, pero yo conseguí aprobar todos los parciales y los finales, entonces siento que estoy eligiendo lo correcto, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿Y sentías que iba a ser así, no, de pesado? no, de pesado no. Yo sabía que iba a ser pesado, pero no como fue desde el último mes. Fue muy, muy, muy pesado porque yo Ujú, realmente solo estaba, los tiempos que estaba despierta estaba estudiando, ujú. ¿sí? Entonces, Vos te preparaste, bueno, una aclaración para el que no sepa. El resto del mundo, salvo Argentina, eh, tienen un examen de ingreso a la universidad, ¿sí? Entonces, sí, cada país le pone nombres a esos exámenes de ingreso y el nombre que tiene el examen de ingreso en Brasil o al que tenía, no sé si sigue siendo así, se llama vestibular. Vos sí, estudiaste para el vestibular cuando ingresaste a Derecho, ¿no? sí, yo estudié para vestibular. ¿Y sentís que estudiaste más tiempo para este año que cuando estudiaste para el vestibular o más o menos parecido? Mucho más. Yo, el tiempo invertido era casi como lo mismo. En realidad, yo no estudié tanto para vestibular, estudiaba Ajá. mucho más para concurso público. Ah, ok, ok, Entonces, ok. sí, estudiaba mucho más para concurso público, pero es distinto Ujú. porque hay una presión mucho más, más grande Mayor. en la UBA, sí, sí, hay una presión mucho mayor en la UBA. Ujú, Entonces yo no sentía esta presión para ujú. estudiar. Y lo que pasa en los concursos públicos es que realmente estás estudiando, pero no sabe cuándo va a salir el tal para rendir un concurso, ¿sí? Entonces Claro, es es más, como que estás, te mantenés se mantiene un estudiando, ritmo digamos. por Claro, disciplina, no claro, porque hay que rendir en aquella fecha y esto, claro, sí. claro. Entiendo lo que me decís. Y cuando, bueno, pasando allá a lo más práctico, ¿no? ¿Cómo hacías para estudiar? O sea, ¿cómo era tu día a día? Yo siempre empecé con los repasos, incluso el método de estudio que vos no has enseñado, yo usé para estudiar historiembro. Ujú. Entonces, Ah, yo siempre, un paréntesis, ahora sí, me contás eso. ¿Te costó en algún momento, sentiste dificultad por el idioma? no, solo algunas cosas como en una clase nos preguntó a los brasileños si sabíamos un nombre distinto para una parte de la mano que hasta ahora yo ni siquiera sé lo que es. Pero esto, sí, porque yo creo que no hay acá en Brasil un nombre distinto para lo que nos había preguntado, no porque yo no conseguía comprender lo que estaba diciendo, Ujú. ¿sí? Claro, Mm, no existía la palabra en portugués para lo que él quería sí, que le sí, digan. sí. Es como Como, desayuno para como vosotros eso, que claro, acá no hay, que es café de mañana. claro, claro, Sí. entiendo. Bueno, ahora sí, volviendo a tu día a día de estudio. Antes de pasar, concluimos entonces que no, que el idioma no fue una dificultad extra. No, sinceramente no. Yo no sé, yo sinceramente creo que es muy parecido el español al portugués. Yo veo YouTube, en Netflix, mi hija, bueno, vos sabés, le cuento al resto de gente que no sepa, mi esposa es brasilera. Entonces mi hija ve youtubers brasileros, entonces yo estoy escuchando todo el tiempo en portugués. Y yo a veces siento que, o sea, yo escucho en portugués y entiendo el 99% de las cosas, pero a veces siento que, que es fácil por eso, porque ya estoy acostumbrado, pero quizás, si vos me estás diciendo también que del otro lado también, vos brasilera,
no sentiste complicación en el idioma, es porque no es tan difícil, o sea, es bastante parecido. Sí, es muy parecido, muy parecido. Bien. Ahora sí, volviendo al método de estudio. Me decías que empezabas con los repasos y que habías usado el método que habíamos trabajado nosotros en Isto y Embrio. Sí, A sí. ver, contame. Ah, al principio, cuando estábamos estudiando locomotor, yo Sí. no di tanta bola a los repasos, porque no Ujú, conocía su método y todo. Yo sí hacía los repasos, pero sí sentía que no me alcanzaría a estudiar todo el contenido del día. Yo no hacía los repasos, estudiaba los temas nuevos. ujú. Entonces, en el primer simulacro, yo me acuerdo que, que Ha- había Hago, hago, estudiado. espérame que explique una cosa. Eso. Eh, ¿A qué se refiere Vanessa con esto? Que yo les daba un temario de estudio del día, o sea, ellos sabían que tenían que estudiar ese día. Y yo les decía que habían temas que tenían que repasar, que habían estudiado otros días, y a eso nosotros le llamamos temas de repaso, y a los temas nuevos que tienen que estudiar ese día les llamamos temas nuevos. Entonces, a eso hace referencia Vanessa ahora, que ella ahora le estaba dando más énfasis a los repasos que a los temas nuevos. Eso entendí, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. Sí, ahora continúo. Entonces, en nuestro primer simulacro, yo me acuerdo que había una pregunta que era, ¿cuál de los músculos no hacía parte del triángulo suboccipital? Y yo Ujú, había estudiado, yo me recordaba que había estudiado, pero no conseguía decir cuál de los músculos era. Y ujú, eso me pasó porque no había hecho los repasos como correspondía. En aquel ujú, momento yo empecé a dar bola a los repasos y después de ujú, eso yo sentí que realmente la repetición es lo que nos hace sentir que conocemos ujú, el tema, ¿sí? ujú. Entonces, Sí, sí. después de esto, yo empecé a hacer todos esos repasos y realmente me ayudó un montón. Ujú, Los repasos son mucho más importantes que los temas nuevos. ujú. ¿Y cómo implementaste el método o lo que pudiste implementar? ¿Cómo lo hiciste con Isto y Embrio? ¿En qué aspectos consideras que lo aplicaste? En los repasos, yo Ok. todavía no conseguí ordenarme muy bien en los temas nuevos, en cómo Ujú, hacerlos, ujú. pero Lo yo, que sucede es que es normal. ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo lo que creo es que esto solamente lo puede hacer un docente. El hecho de sí, que, porque vos podés elegir mal los temas nuevos, ¿entendés? sí, Entonces, si sí, vos elegís mal los temas nuevos, después los repasás y siempre y no salís de ese círculo. O sea, un docente de cualquier materia, sabe qué temas tienen que ser los troncales. Por ejemplo, no sé, arteria axilar, por ejemplo, para locomotor. Yo sé que tienen que saber las ramas colaterales de la arteria axilar, pero por ahí vos estás empezando a estudiar y te centrás en las ramas colaterales de la, no sé, la toracoacromial. Y eso no sé si se va a preguntar tanto como en las ramas colaterales de la arteria axilar. Entonces, mi poder de decisión es porque yo ya conozco la materia, pero si vos recién estás empezando la materia, es muy poco probable que vos tengas el ojo para elegir los temas ujú, nuevos y después que esos nuevos sean los que se repasen. Siempre hay una lectura más superficial de otros temas, pero esos temitas eran importantes que lo sepan. Pero claro, eso que me decís que es difícil por eso, porque quizás tiene que hacerlo un docente o una persona que ya haya hecho esa materia un par de veces, digamos. sí. Es que yo no sabía que realmente qué elegir, entonces esto me cuesta un poco más. Pero Claro. lo que yo hacía era, si estudio estos temas, yo escribía, e incluso yo intenté hacer un 8, no me quedó muy lindo, pero por lo menos yo conseguía poner lo que había estudiado y hacer las cuentas de, 2 días después estudio esto, 10 días después estudio esto, y me ¿Sabés sirvió un qué montón. logré? ¿Sabés lo que logré, Vanessa? Hace 2 días, no sé si ayer o hoy, no, ayer logré automatizarlo. Viste que el Notion tiene para escribir en código. Yo soy analfabeta digital, pero yo vi tus stories y vi que subió una story que pone sus códigos y esto. Sí, y bueno, la cosa es que yo lo voy a explicar esto, así que cuando lo haga, les voy a avisar a todos ustedes para que lo puedan tener.
pero de esa forma vos elegís lo que estudiaste en ese día, por ejemplo, y ya solito el cronograma te dice cuándo lo tenés que repetir, ¿entendés? Ay, qué bueno. O sea, se te pone en Muy útil. verde, sí, recontra útil, es un golazo. Pero bueno, todavía lo Sí. estoy perfeccionando porque lo hice ayer, creo que fue que lo hice, o antes de ayer, no me acuerdo. Pero lo tengo que ir mejorando todavía. Pero con eso, el tema de eso no es, o sea, ya vas a poder decir, por ejemplo, vos estudiás, no sé, ahora vas a arrancar fisio y bioquímica, ¿no? Sí. Entonces, con ese planner, que es un calendario, vos ahí decís lo que estudiaste ese día o los temas que estudiaste ese día y cuándo los vas a tener que repetir. Pero el problema es lo que yo te dije al principio, que como vos no sabés cuáles son los temas importantes, vos vas a poner todo lo que estudiaste en ese día y para vos todo es Sí, importante. Ese sí, es el problema, pero no es tan, pero y sigue siendo útil porque con el tiempo y con los repasos, y obviamente, si lo que me estás diciendo ya lo entendiste, el repaso es mucho más importante. Con el tiempo vos vas a sacar temas, ¿me explico? O sea, por ejemplo, empezás ahora con fisiología. Empezás a ponerle que empezás mañana con fisiología y decís, bueno, tal día estudié estas cosas de fisiología. Entonces, la tablita sola te va a decir cuándo la tenés que repetir. sí. Y cuando la repitas, te vas a dar cuenta porque ya vas a empezar a cursar fisiología, no sé, en febrero, pues no, en junio vas a estar cursando fisiología y vas a decir, bueno, esto no era tan importante. Entonces vos solita vas a ir Sí, sacando cosas. Pero eso lo vas a poder hacer para atrás, no para adelante. sí. Sí, es Pero un bueno, problema porque sí. no, solo no hay como saber cómo elegir los temas. No, Entonces, porque, no, porque el problema de medicina es que el docente es el que termina jerarquizando siempre la información, porque mm, es tanto en cualquier materia que muchas veces uno agarra el libro y encuentra que todo, porque es todo interesante, todo parece muy importante, pero el docente es el que te termina marcando siempre algunas prioridades. mm. Pero bueno, cuando esté la tablita esa la voy a subir y la van a poder ver todos, así que yo les voy a avisar igual a todos, les voy a ir avisando por el Telegram para que estén y me puedan preguntar. Vos empezaste a trabajar con, no, me recontra, me fui por las ramas. Vamos de nuevo a cómo estabas estudiando vos. Vos te levantás en la mañana, me dijiste que estudiabas cuántas, no me dijiste, ¿cuántas horas estudiabas por día? Yo no tengo un tiempo fijo para Ok, estudiar. Lo ok, que yo sí, es que yo estudio mucho mejor por la noche, entonces lo que hacía era seguir estudiando hasta que sentía que no estaba más logrando estudiar bien, entonces me iba a dormir y no tenía como un horario fijo para despertarme, sí, me permitía dormir y despertarme a la hora que naturalmente, sí. ujú. Entonces no tenía un horario fijo para estudiar, pero lo que hacía, me despierto Siempre estudiaste de noche? la mayor parte del tiempo, sí. No, te digo antes, cuando estudiaste Derecho, por ejemplo. Sí, cuando Ok, estudiaba derecho, yo no, en aquella época no hacía terapia, entonces no elegía cosas muy saludables, ¿sí? Yo ajá, estudiaba, a veces ni siquiera dormía cuando estaba cerca de mis exámenes, ni siquiera dormía, estudiaba ajá, toda la noche y esto, y por una cuestión de salud no lo hago hoy. ajá. Pero, viste, no sé si el año que viene, cuando veas fisiología, cuando veas la parte de endocrinología, vas a saber que nosotros tenemos, bueno, algo hablamos nosotros igual, pero nosotros tenemos un ritmo circadiano que Mm, a la mañana, en el primer momento en la mañana, cuando sale el sol, nuestro cuerpo hormonalmente cambia. De hecho, físicamente vos podés ver algunas cosas que son distintas a cuando te acostaste. Y una de esas, hormonalmente, uno está más predispuesto, más atento a la mañana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente, de hecho se hicieron estudios de que esto eh, es mucho más profundo de lo que estoy diciendo, te lo estoy explicando solamente para que lo escuches y sepas que la existencia, pero las personas que trabajan de noche, por ejemplo, los guardias que trabajan de noche, tienen un índice de predisposición al cáncer, a diferentes tipos de cáncer, mucho más alto que el promedio de la gente, porque, por Dios. porque alteran su ritmo circadiano, o sea, no reciben la luz del sol, ponen atención a horarios nocturnos, entonces hay todo un cambio interno hormonal que nosotros tenemos
ejes hormonales que son importantes mantenerlos. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente es común escuchar que mucha gente estudia de noche, pero nuestro Sí, cuerpo está hecho para que estemos muy, muy atentos a la mañana, ¿sí? O sea, si vos podés corregir eso, sería buenísimo. Si no lo haces, no creo que pase nada, pero te digo que hay estudios que se hicieron que la gente que dormía poco, no que dormía poco, sino que dormía de día, y también de día se duerme menos, pero que dormía de día menos y que trabajaba de noche tenía ese conflicto. De hecho, no sé si sabes, pero el horario nocturno siempre se paga mejor que el horario vespertino y matutino, digamos. Bueno, en fin, ese es un comentario que te hago. Obviamente, eso, trabajarlo vos, pero sí, sí, si vos hablas con 10 personas sin que haya eh, mucho trabajo detrás de eso, te van a decir todos que a la mañana ellos sienten que están mucho más atentos, su poder de concentración es mucho más amplio. Hay una hormona que se llama cortisol que tiene su pico en la mañana, entonces tiene todo un porqué eso. Pero bueno, eso después el eso, año que viene lo vas a entender mejor. sí, Bueno, volviendo a tu sistema de estudio, me decías que estudiabas bastante arbitrariamente lo que tu cuerpo te iba diciendo y te levantabas a la hora que tu cuerpo te iba diciendo cómo te levantabas. ¿Y sí. cómo estudiabas? O sea, en el momento en que estudiabas, ¿cuál era tu material de trabajo? En anatomía, los vídeos de noche ¿Sí? y mis apuntes y el atlas. Yo usaba mucho los de Prometheus y los dibujos de Pro. Ok. O sea que vos usabas el Notion, Sí, el Pro, los dibujos del Prometheus, del Pro, y esas eran básicamente las herramientas que vos usabas. sí, y mis apuntes Bien, ¿y los apuntes que decís, los tomabas en hoja o eran en la computadora? en hoja. Yo los Ok. hice más en locomotor. Después yo percibí que me resultaba mejor ver los vídeos y mirar los dibujos del Atlas y del Pro. Ujú. Entonces ya no hacía tantos apuntes. Bien. Y perfecto. O sea, vos empezabas con los repasos entonces, o sea, un día ideal sería, empezabas con los repasos de los temas, después mirabas los videos. Cuando hacías los repasos, cuando vos decís los videos te referís a los videos del curso, ¿no? Sí, Cuando vos empezabas los repasos, ¿también repasabas los videos que habías visto ese día de esos temas o solamente repasabas tus notas? si sentía que me faltaba alguna cosa que se me parecía que no comprendimos muy bien, yo veía otra vez los videos. Ok. Y bien. Entonces, hacías tus repasos, a veces con videos, a veces solamente las notas, y después pasabas a los temas nuevos del día, digamos. Sí, Bien. Y en esos temas nuevos del día, empezabas con los videos, empezabas con el libro, con el atlas, ¿cómo lo con los organizabas? videos, siempre los videos. Ok, empezabas con los videos y después tomabas las notas sobre algo, o sea, cuando vos decís en hoja de papel, ¿vos imprimías los PDF o eran hojas de cuadernos distintas? Cuaderno. Ok, escribías las notas, escribías las notas y ibas hojeando entre el Pro y el Prometheus. Sí, esto más en locomotor y nervioso. Como es que no habían muchas cosas. Lo que hacía eran los PDFs que subía Sí, en, de las clases. Yo claro, escribía mis apuntes directamente en los dibujos. perfecto. Si era una cosa que, si explicaba una cosa que no se encontraba en los atlas, una, una parte que no estaba escrita en los atlas, yo ponía todo en los PDFs. Perfecto. Bien. ¿Y después del repaso, volvías a temas nuevos o ya con el repaso cerrabas o los temas nuevos cerrabas? O sea, empezabas con los repasos, pasabas a los temas nuevos y ahí cerrabas o había otra cosa más que hacías. No, yo cerraba después de esto, incluso porque yo sí, quedaba todo el día estudiando esto, no, Ujú, al final no tenía tanto tiempo. ujú. ¿Y estudiabas todos los días, de lunes a lunes, o te tomabas algún día para no estudiar? Si estaba cerca de rendir todos los días, pero si no Ajá. estaba cerca, descansaba sábado o domingo.
Ok, ¿y el cerca de rendir qué sería? ¿Una semana, 2 semanas, un mes? 2 semanas, Ok, o sea que 2 fines de semana antes del examen lo dedicabas igual para el examen. sí. Ok, salvo en la época de Splagno y Neuro que prácticamente eran todas las semanas rendir. Sí. Ok, y si tuvieses que encontrarte con Vanessa, ahora nuevamente con la que iba a empezar primer año, ¿qué consejo le darías? No colgar esto y hembro en la primera parte del año. Ujú, que no cuelgues tu yembe. Y si tuvieses que decirle, hace esto, por favor, o sea, tipo, eso sería como el consejo de no hagas esto, pero hace esto que lo tenés que hacer. ¿Qué sería Repasar repasar? O más, sea, sí. bien, bien. Bueno, yo creo que ya. Ah, y eso, bueno, ya lo dijiste indirectamente, pero ¿qué libros recomendarías para Cátedra 2 Disto y Embrio? ¿Y qué libros recomendarías para Cátedra 2 Anato? Mm, Cátedra 2 de anato, yo recomendaría Pro, El libro Pro, ok. ¿Y para Disto y sí. Embrio? Incluso porque los vídeos del curso son tan completos que en algunos temas yo ni siquiera leí del libro. Ujú, ujú. Y estoy embrio, para embrio flores. Y esto yo no me siento segura para decir, para indicar un libro, porque sinceramente esto me resultó tan difícil que yo ni siquiera consigo decir qué libro para mí me pareció mejor. Sí, yo me quedé perdida, Ok, absolutamente perdida en esto. ok, ok. Entonces, Bueno, ¿algo más que quieras decir, Vane? no, solo que estoy contenta de haber podido aprobar los exámenes de estar en el segundo año y que si las personas empiezan primer año y estudian con vos, seguir todo lo que Dio dice porque él sabe lo que está diciendo y si lo hace, lo apruebas. Entonces, dele bola a Lío porque él sabe lo que está diciendo. Bueno, Vane, yo por mi parte creo que el que escuche esto seguramente le vas a ordenar algunas ideas. Eh, yo me acuerdo, o sea, yo recuerdo, o sea, soy consciente de que en Splagno, a mitad de Splagno más o menos, como que te perdí un poco porque en Locomotor estabas a full con Anato. Sí. Ahora entiendo el por qué, porque me estás explicando todo esto, y es entendible, o sea, es normal lo que te pasó. Por suerte, Vane, yo considero que ya pasaste la peor etapa de la carrera. Ay, qué bueno. Fisiología y bioquímica es difícil. Hay gente que dice que si rendís anato ya está, o si rendís fisiología ya está. La realidad es que fisiología es mucho más linda que anatomía. Tiene un montón de cosas más lindas. Así que tranqui que si ya más o menos le agarraste la dinámica de trabajo y de estudio, no vas a tener problemas. Es cosa de seguirle dando así como empezaste. Así que nada, muchas felicitaciones por haber aprobado. Gracias por tu tiempo. Y cualquier cosita avísame si puedo y tengo la forma de darte una mano, seguramente. Ah, y eso, lo del Notion, que viste esa historia, seguramente les mando un mensajito en el Telegram al grupo privado nuestro para que estén en esa publicación porque estoy seguro que les va a servir. ¿Seguiste usando Notion o lo pensás mantener, no lo pensás seguir usando? No, voy a seguir usando, incluso para los repasos. Me ayuda un Ujú. montón. Bien. Bueno, bueno, Vane, muchas gracias por tu tiempo. Un besito. Gracias a vos. Besos. Dale, chau, chau. Chao.